Amén. Muchas gracias, amados ministros de esta palabra cantada, porque eso es lo que hacemos. Estamos cantando la verdad, cantando la palabra, dando espacio a nuestro corazón para que con gratitud podamos rendirnos. Vamos a hablar hoy mucho sobre salidas y arribos. Así como cuando vamos a los aeropuertos vemos salida de tal vuelo, arribo de tal vuelo. Vamos a estar viendo porque nosotros en esta tierra somos peregrinos, estamos en un viaje, estamos en una travesía donde necesitamos un guía, donde necesitamos estar conscientes, estar dispuestos a escuchar la voz del que nos guía. Imagínense, Él, ¿cómo no nos va a enseñar, cómo no nos va a guiar en el camino si Él es el camino? Sería muy iluso, muy loco no obedecer las instrucciones de aquel que es el camino para guiarnos en el camino. Entonces vamos a ver un poquito la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo fue las instrucciones que Dios dio a través de Moisés. Y nosotros podemos, si analizamos este pasaje, lo podemos pasar, un pasaje simple, un pasaje así por alto, pero cuando entendemos las instrucciones del amor de Dios para salir de una mentalidad, para salir de esquemas, para salir de estructuras que se habían formado durante 430 años de esclavitud. Dios estaba invitándolos a salir y uno dice, pero extraño lo que Dios habla. Si todos estaban vestidos, todos usaban bastones, todos usaban calzados, pero Dios les remarca algo muy importante que sé que el Espíritu Santo nos va a hablar, que sé que el Espíritu Santo nos va a ministrar para que podamos salir, para que podamos hacer cierres, para que podamos arribar en otro lugar. Cuando va a haber un vuelo, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que ese avión despegue de donde está. Necesita tener un plan de vuelo. Necesita conocer las coordenadas. Necesita conocer el destino donde va a arribar, donde va a llegar. Y eso es lo que Dios siempre quiere instruirnos. Quiere darnos la guianza, la dirección, acompañarnos. Porque no está afuera, vive dentro de nosotros. Somos sus hijos. Dios no tiene robots. Dios no obliga a nadie a nada. Somos sus hijos, pero no nos obliga. Nos muestra el camino, nos da dirección. Pero nosotros vamos a decidir obedecer la dirección o hacer caso omiso y sufrir las consecuencias de nuestra rebeldía. Es como que usted quiera hacer un safari en África, una expedición, y contrate un guía. Bueno, todos los safaris deben tener sus guías, pero haga caso omiso de las instrucciones del guía, de lo que le dice, de lo que tiene que llevar para hacer la expedición. Si usted se pierde del guía, ¿qué le podría pasar en esos lugares? En este viaje, mis amados, es así. Necesitamos rendir el corazón, abrir nuestros oídos a la voz del Espíritu que nos está guiando, que nos está diciendo, este es el camino, dice Isaías, andad por él, no torzáis ni en la mano derecha ni en la mano izquierda. Este es el camino. Imagínense si no damos oído al que es el camino. Él es el camino, Él sabe por dónde nos va a guiar. Sería muy loco hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría. Entonces nos vamos a ir a Éxodo 12, el versículo 11. Y
lo podemos hallar un poco extraño, cómo ellos tenían que comer la Pascua, la primera Pascua. Pascua significa, lo dijimos el anterior domingo, pasar por alto. Cuando la muerte veía la sangre, pasaba por alto de esa casa donde la sangre estaba impresa. Y eso es lo que hace hoy. La sangre que nos salvó, la sangre de Cristo, hace pasar por alto muchas cosas negativas para nuestras vidas. En primer lugar, hizo pasar la muerte. Ya no estamos muertos, estamos vivos. Vivos con sentidos espirituales que deberían estar rendidos, atentos a la voluntad y a la voz de Dios. Entonces, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Esto tiene una connotación espiritual muy importante. La palabra ceñir en la Biblia nos habla de vestirse. Ceñidos vuestros lomos, calzado en vuestros pies y vuestro bordón, que significa bastón, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba mostrando? Prepárense, prepárense, porque ustedes tienen que salir de Egipto. Y lo podemos ver, salir de Egipto, salir de un espacio geográfico, de un espacio físico. Pero Dios estaba hablándoles más allá de eso. Ustedes tienen que salir de una mentalidad para arribar, para llegar a la tierra que yo he preparado para ustedes. Una tierra gloriosa que fluye leche y miel. Una tierra de montes y de vegas, donde no riegas tu huerto o tu huertito con tu pie, como dice Deuteronomio, sino que cae la lluvia del cielo, donde vas a entrar a poseer casas que tú no edificaste, viñas que tú no plantaste. La gracia de Dios en pleno, ministrando, mostrando al pueblo por qué debían seguir las instrucciones que Dios les daba para la travesía, para llegar a esa tierra. Entonces, para nosotros, en este nuevo pacto, la tierra prometida no es un lugar físico como antes. La tierra prometida es Cristo. Él es en nosotros. Todo lo que se les ofrecía a los israelitas, en Cristo está. Lo tenemos todo en Cristo. Entonces, lo primero, ceñidos vuestros lomos. Esto nos lleva a una connotación espiritual que la refiere Pedro, primera de Pedro. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Habrán pasajes que parecen que no podemos entender, que parecen oscuros, pero su revelación, su interpretación está en la misma Biblia. Entonces, en primera de Pedro, el apóstol dice, por tanto, ceñid los lomos. ¿Qué era lo que les pidió Dios para salir de esa mentalidad, para salir? Ceñid vuestros lomos. ¿Y qué nos está diciendo hoy en este nuevo pacto el apóstol Pedro? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mis amados, entender es base fundamental para caminar este camino, para atravesar los valles, los montes, para enderezar los caminos torcidos. El entender. Qué importante es entender. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Amados, si nosotros en esta travesía, en este camino, estamos esperando en nosotros mismos, somos los más miserables de todos los hombres, porque nosotros podemos ver en los caminos, en los desiertos, nuestra fragilidad. Es ahí que podemos ver la grandeza de Dios. Esperad por completo. No dice en una parte, esperad por completo, esperad 100% en la gracia de Dios. Si algo nos vamos a esforzar, es conocer esa gracia que nos salvó, que nos sostiene, que nos mantiene. Esa gracia que nos guía, que nos dirige.
Pero esa gracia que también nos corrige, porque la gracia nos corrige, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a ver unos pasos después de esto para operar en este evangelio. Son procesos que el evangelio nos lleva a vivir y operar. El apóstol Pablo en Efesios 4 nos habla con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Eso era lo que Dios estaba diciéndoles a los israelitas. Para salir, ciñan sus lomos. Despójense de lo viejo, de lo viciado, de lo antiguo, de lo que no les ha aprovechado. Despójense y alíñense al nuevo orden, a la nueva línea que les estoy mostrando, que les estoy enseñando. Ser renovados en la actitud de su mente. Mis amados, esto es tan importante porque nuestra mente tiene una actitud que va a orientar nuestra conducta. Nuestros pensamientos tienen una actitud que van a orientar nuestra conducta, que van a desviarnos posiblemente del camino. Si son esos pensamientos antiguos, esos pensamientos repetitivos, esos pensamientos que nunca cambiaron, que se quedaron ahí. Hablo con personas que hace 10 años están hablando lo mismo. ¡Qué tristeza! En serio. Hace 10 años que me muestran y me dicen lo mismo. Porque no han renovado sus mentes. No han arribado, no han llegado. Se han quedado en el pasado. La Biblia nos habla de 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Hay una verdad presente en la cual estamos todos. Y ponerse, esto es una actitud que Dios no nos puede obligar. Es una decisión diaria que nosotros debemos tomar. Despojarnos del viejo hombre, despojarnos de esa mentalidad antigua, de esa mentalidad repetitiva, de esa mentalidad que no nos ha llevado a ningún lado, que nos ha hecho dar vueltas en un desierto. Y vestirnos y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Qué trae esta nueva naturaleza? Es tan completa. ¿Sabe qué? Dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Ser tan eruditos, tener todo el conocimiento. No, sencillamente disponernos, apropiarnos. Ese es el segundo paso que habla. Apropiarnos, establecernos, creer, tomar y decir: yo opero, yo funciono, ya no desde la mente antigua, opero desde la mente de Cristo. Hace un año atrás estaba muy afligida por mis estudios en la universidad, que ciertamente no voy a decir que son difíciles. Nos dan mucha investigación, muchas tareas, exposiciones y cosas, y con el trabajo que tengo también en la congregación, consejería, la palabra que nosotros ministramos no es escoger de algún lugar, es clamar al Espíritu para que Él hable lo que Él quiera hablar a la iglesia. Entonces estaba así un poco angustiada en el gimnasio y el Espíritu me habló. ¿Desde qué mente estás viendo tus estudios? ¿Desde la mente natural o desde la mente de Cristo? Amados, desde la mente natural estamos perdidos. Todo lo vemos dimensionado, porque la mente tiene esa operación, esa actitud de exagerar, de imaginarse, de hacer tormentas en pequeños vasos de agua. Pero cuando tomamos la decisión de avanzar
Vamos viendo que el camino se abre y que no era tan difícil como lo imaginábamos. Qué importante es tomar decisiones de permanecer y de poseer lo que se nos ha entregado. Esta tierra prometida es Cristo, con todo lo que Él es, con esa mente de gobierno, esa mente de autoridad, esa mente que hace que todas las cosas se sujeten al Espíritu. Entonces, pongámonos cada día el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. La justicia de Cristo somos nosotros, no por nuestras obras, sino por la obra que Él hizo. ¿Pero para qué? Para que vivamos en santidad, para que vivamos apartados del mal, para que vivamos apartados de los vicios, de esa conciencia viciada que repite y repite las cosas, aunque saben que nos hacen daño, que repiten todas las operaciones de una mente sin reformar. Sigamos. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Importante para atravesar este camino, para seguir en este camino, entender nuestra posición en Cristo, entender nuestra posición, porque en el camino van a haber muchas situaciones. Si no entendemos quiénes somos en Cristo, cualquiera puede venir con un rechazo, con una palabra de desánimo, de desaliento, para apartarnos. Pero he entendido que siempre van a haber personas en el proceso y en el camino. A no todos les vamos a agradar. Siempre van a haber personas que te van a juzgar o criticar. Muchas veces las críticas son buenas, si somos humildes y las tomamos. Pero otras veces también sabemos que esas críticas pueden sacarnos del proceso, sacarnos del camino. Entonces, ¿qué nos tiene que importar? ¿En qué tenemos que basarnos? ¿En qué tenemos que alinearnos y someternos? En nuestra posición en Cristo, en nuestra posición de hijos de Dios. Si Dios te escogió, amados, ¿qué importa a quién le gustes o a quién no le gustes? Dios te escogió. Él no nos desechó. Él nos escogió y a pesar de que hemos seguido metiendo la pata, haciendo cosas que no eran tan agradables a Él, pero Él no se arrepintió de su elección. Permanece firme hasta que podamos entender, y esto lo vamos a ver más tarde con un discípulo de Él. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Eso es lo que Dios les estaba diciendo. Salgan de este lugar, calzados sus pies. Y no está hablando de un calzado físico, nos está hablando del calzado del apresto del Evangelio de la paz. Porque cuando el Evangelio, que es el poder de Dios, es revelado en nuestro corazón, ciertamente que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Amados, no hay por qué temer. Estamos en tiempos muy difíciles, muy duros, pero si nos apropiamos de la verdad, de la buena noticia, les aseguro que la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que entiendas o lo que no entiendas, va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que hace más daño para ser más vulnerables a este virus? El temor. El temor baja las defensas. Pero ¿qué es lo que hace la paz de Dios? Te trae gobierno a tu vida, trae gobierno a tu mente, a tus emociones, a tu voluntad. Entonces pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de que estén completamente preparados. Ellos tenían que estar preparados para salir, para la travesía, para el viaje.
Pero ¿qué era lo que Dios les estaba pidiendo? Que se vistan de la nueva creación, de la nueva naturaleza, que su entendimiento sea renovado, que sus pasos sean pasos en la verdad del Evangelio de Cristo, en la verdad de las buenas noticias de la palabra de Dios, donde dice que Dios está con nosotros, Dios vive en nosotros, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Oiga, esas son buenas noticias. Él es parte nuestro. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él está en nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y aquí dice que los que se enojan contra ti serán como nada. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Aquellos que te hacen la guerra. Porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Qué buenas noticias del Evangelio. ¿Dónde vamos a encontrar estas noticias? ¿Dónde vamos a encontrar esta realidad? Esto no se queda solamente en noticias, es una realidad. Por eso el apóstol Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida y vida eterna? No hay escapatoria, no hay dónde ir. Solamente es en Cristo. Sigamos. Aquí vamos a ver, hemos visto la vestidura, hemos visto el calzado y vamos a ver el bastón. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo el encuentro con Jesucristo en el vado de Jaboc, ¿qué fue lo que pasó? Este varón que habla la Biblia quería bendecir la vida de Jacob, despojándolo de su propio esfuerzo, buscando alguna bendición. Quería bendecirlo en todo el sentido de la palabra y luchaba más bien para bendecirlo. Pero Jacob se resistía a la bendición de Dios. Y todos pensamos al revés, que es que Jacob luchaba para ganar la bendición. Imagínense, oiga, imagínese usted luchando para que Dios lo bendiga. ¡Qué locura! Efesios 1:3 nos dice lo contrario. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. Usted no tiene que torcerle el brazo a Dios para que lo bendiga. Ya lo bendijo con toda bendición. ¿Y sabe por qué? Porque está en Cristo. Él es la bendición. Entonces, según Watchman Nee, dice que el bastón de Jacob le recordaba su debilidad y la grandeza de Dios. Bastón, ¿por qué les pidió que vayan con el bastón en el viaje? Porque significa dependencia. Nosotros necesitamos depender de Dios en este viaje. Somos peregrinos en esta tierra. Somos ciudadanos del cielo. Necesitamos depender de Dios en este viaje. Padre, ¿qué es tu voluntad para tomar esta decisión? ¿Qué es lo que quieres que haga en esta decisión? Bastón simboliza dependencia del Espíritu. Necesitamos depender de Dios siempre, cada día. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, no vamos a querer andar en nuestra cuenta, no vamos a querer andar en nuestra propia sabiduría. La sabiduría mayor es depender de Dios. Entonces, mire Jacob, para Jacob su bastón se convirtió en un fundamento de su vida. ¿Por qué? Porque en la figura del Espíritu, este hombre dependió de Dios, pasó cosas terribles, pero dependió de Dios. ¿Y cómo murió? Lo vemos en Hebreos 11. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró
apoyándose en la punta de su bastón. Amados, depender de Dios es maravilloso. Nos va a llevar hasta el fin de nuestros días, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, pero en victoria, porque Él pudo ver a la generación suya, a la próxima generación, y pudo ministrarles la bendición que estaba en Él. ¿Y cuál era la bendición que estaba en Él? Haberse rendido a Dios y dejar de luchar en sus fuerzas para lograr esto o aquello. Seguimos. ¿Qué era lo que necesitaba este pueblo con todo lo que Dios le estaba instruyendo para el camino, para el proceso del viaje? Necesitaban creer a la palabra, necesitaban fe para lo que se les estaba diciendo. Una mente esclava está acostumbrada a lo negativo, a la oscuridad, a lugares pequeños, a lugares estrechos. No puede dimensionar, no puede tener la perspectiva de lugares amplios, de lugares de libertad, de lugares espaciosos, de lugares libres de todo apuro. Por eso es que necesitamos la fe. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué esta generación no entró a la tierra? Aquí estamos, tenemos la respuesta. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, amados, el Evangelio, que solamente tenemos que creer, apropiarlo, confiar. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos la fe para creerle a Dios. ¿Hay situaciones difíciles en nuestras vidas? ¿Hay situaciones imposibles? Sí las hay. Y todos nosotros estamos aquí porque hemos experimentado al Dios de lo imposible. Hemos experimentado el poder de Dios en situaciones que parecían que nunca iban a acabar, que parecían difíciles de cambiar. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Él es maravilloso. Sigamos. Aquí, esa generación que salió de Egipto no entró. Solamente 2 entraron. Josué y Caleb. Porque tuvieron otra actitud en su entendimiento, otra actitud en su mente, una actitud de fe. Le creyeron a Dios. Cuando la gente con mentalidad que nunca despegó de Egipto llegaron a las puertas de la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que vieron? Ahí está el contraste de una mentalidad esclava y de una mentalidad libre. Vieron gigantes y se vieron a sí mismos como langostas. Pero estos 2, Josué y Caleb, ¿qué vieron? Vieron a Dios como el gigante. Vieron a Dios. Y dijeron, entremos, subamos y tomemos la tierra, porque los comeremos como un bocado de pan. Porque el Dios está con nosotros. Eso es lo que necesitamos entender en este viaje. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está por nosotros? Si Dios es por nosotros, amados, ¿quién se atreverá a ir en contra? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, la generación que nació en el desierto sí entró en la tierra. Y esto también nos muestra una figura, que esta vieja creación, esta vieja naturaleza con la que todos hemos nacido, no tiene participación en Cristo. Esa vieja naturaleza es clavada y cancelada en la cruz. Esa vieja naturaleza ha muerto, ha sido crucificada, sepultada, ha muerto en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces hay una figura muy tremenda. Esa vieja creación, esos que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Pero la nueva generación que nació en el desierto entró. ¿Y qué fue lo que primero que hicieron? Circuncidar el corazón. Dios es maravilloso, amados. Y esto es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Dice que la circuncisión nuestra no es hecha a mano en la carne, sino en el Espíritu. Nos dio una nueva creación, libre, limpia. Entonces, veamos lo que Dios le mandó a Moisés. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y yo digo algo. El oprobio del sistema del mundo es quitado cuando Cristo se convierte en el Señor de nuestras vidas. Entonces ese lugar fue llamado Gilgal. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Qué maravilloso poder entender que nuestra Pascua es Cristo, que ha habido una circuncisión en nuestro corazón para seguir este viaje, para tomar posesión de la tierra prometida, que no es un lugar, es una persona, es Cristo Jesús el Señor. Pero aquí, sigamos por favor, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Aquí comenzó, y esto es un entendimiento para nosotros hoy, cesó el maná, nunca más cayó maná. ¿Sabe por qué? Porque comenzaron a sembrar y a cosechar. Esto nos habla de una vida de fe, la vida que nosotros vamos a tener en este viaje. Es una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es una vida de gracia y es una vida de fe. Fíjese que cuando ellos sembraron, cosecharon, el maná paró. Esa es la vida a la que Dios nos ha llamado. Esa es la vida en este viaje, amados. Porque vamos a ver sin duda muchas cosas que contrastan con las promesas de Dios. Muchas cosas que se levantan en contra de lo que Dios nos ha prometido. Hay esa famosa contradicción. Cuando Dios nos ha dado una promesa, se activa una ley. La ley de la contradicción. Y todo comienza a ir en sentido contrario. ¿Para qué? Si Dios lo permite. Para hacernos crecer en la fe, en la confianza, en la dependencia en Él. Para revestirnos a cada día, para tomar decisiones cada día, de permanecer firmes, de perseverar. Porque en esos procesos, ¿saben qué? No solamente se operan las promesas, hay algo más importante que se opera. Es la transformación de nuestro carácter. Un carácter transformado, mis amados, es un descanso, es la madurez que nos va a llevar al descanso, que cuando vengan las buenas o malas noticias, no nos van a mover, porque para algunos las buenas noticias los mueven de Cristo. A muchos que les han venido buenas noticias, ya no los vemos. Pero gracias a Dios por los fieles, valientes, perseverantes, que aunque todavía no han visto, permanecen. Se está formando en ellos algo glorioso, algo que va a permanecer por la eternidad. Porque ¿sabes qué?
Aquí nosotros edificamos el carácter que va a permanecer por la eternidad. Una muchacha tuvo un sueño. Una muchacha cristiana tuvo un sueño. Que dice que llegó al cielo. Y en el cielo había muchos ladrillos, cemento, todo para construir. Y ella llegó al cielo feliz y dijo, ¿dónde está mi mansión? ¿Dónde está mi casa? Y el ángel le dijo, ahí está todo el material, pero tú no decidiste construir. Esto es profundo, amados. Nosotros somos los constructores, nosotros decidimos construir. Cada decisión que tomamos es una edificación para esta casa espiritual que estamos siendo formados. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque esto no es sin ayuda. Es con la ayuda del Espíritu. Entonces, mire, el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. En otras palabras, desde que comenzaron a sembrar y a cosechar. Y esto es lo que se ha operado en este nuevo pacto. No tenemos una mentalidad de pozo. A ver, ¿cuándo me cae la lluvia del cielo? A ver, ¿cuándo me cae alguito? No. Tenemos una mentalidad de hijos de Dios que saben que en Cristo lo tienen todo. Que saben que si una puerta se cerró, 10 se abren. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entraron en la tierra. Entonces, sigamos. Aquí vamos a hablar de este personaje, Simón Pedro. Este hombre se lo ve en la Biblia en muchas situaciones, caminando en el mar. Después dejó de mirar a Jesús, que es el autor de la fe, y se hundió. Después lo vemos que lo negó. Después vemos lo glorioso del Pentecostés, cuando este hombre que había sido intimidado por una empleada para negar a Jesús, lleno del Espíritu Santo, le habló a toda esa multitud con autoridad, con coraje, con valor. Y en ese día se convirtieron 3,000 personas. Está en el capítulo 2 de Hechos. Pero ¿qué pasó hasta el capítulo 10? Algo pasó con Pedro. Y esto es lo que pasa con nosotros. No basta solamente ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos vivir diariamente dependiente del Espíritu, ininterrumpidamente, que nuestra mente sea renovada. Por eso es que la palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso, amados? Es maravilloso la comunión del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe para qué? Para que no se interrumpa la edificación en el entendimiento. Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 10? Pedro estaba orando y dice que tuvo hambre y del cielo bajó un lienzo lleno de animales, lleno de los animales que en la ley era prohibido comer. Y escuchó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y fíjese cómo nosotros, cuando nuestro entendimiento no es renovado a la verdad presente, a la verdad en Cristo Jesús, podemos refutar la orden de Dios. Y eso nos pasa a todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchas veces yo me he visto en esa. Pero Señor, como que yo sepa más que Dios. Por el entendimiento que no va acorde, que no va siguiendo la línea del Espíritu. No, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Qué estaba haciendo?
refutando lo que Dios había santificado, llamando inmundo a lo que Dios había santificado. Imagínense. Y así podemos estar haciendo nosotros, amados. Por eso es que esto es un asunto de gobierno, de Estado. Es importante conocer la palabra, amar la palabra, edificarnos en la palabra de Dios. Esto no es juego. En serio lo digo. Necesitamos permanecer creyendo. Y para permanecer creyendo necesitamos que la fe crezca en nosotros. ¿Y cómo es que la fe se aumenta? Por oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Por oírle a Dios hablando en nuestro interior y por leer las Escrituras. Entonces, aquí ya, ¿qué pasa cuando una generación no entiende? Cuando alguien elegido por Dios no entiende. ¿Dios lo desecha? No, Dios no lo desechó a Pedro. No lo desechó. Trabajó con él. Pero ¿sabe qué? Levantó a un hombre. Levantó al apóstol Pablo para que lo ministre, para que lo confronte. Y eso fue lo que hizo el Pablo tremendo, lo confrontó. Y le dijo, tú estás viviendo hipócritamente. Si tú siendo judíos obligas a los gentiles a judaizar y tú vives como los gentiles, ¿qué está pasando? Lo confrontó. Amados, la palabra nos confronta. Es bueno las confrontaciones. Son muy buenas porque rompen esquemas, rompen paradigmas, derriban fortalezas, nos sacuden de nuestra zona de confort. Nos acomodamos a un evangelio light. Necesitamos entender en la línea del Espíritu, la operación del Espíritu, porque si no, vamos a vivir en las emociones. Ay no, hoy me sentí sin ganas de hacer nada. ¿Qué sería de nosotros si nos amoldamos? Ay no, hoy estuve muy triste. Ay no, hoy estuve muy alegre. Las emociones van a fluctuar. Siempre va a ser así. Pero ¿qué hace la madurez? Y la fe. Somete las emociones al Espíritu. Sienta lo que sienta. Dios es Dios y su palabra es la verdad. Entonces aquí el apóstol Pedro fue transformado. Un hombre humilde que fue transformado porque alguien tuvo el coraje para confrontarlo, para reprenderlo. Aquí el apóstol Pedro está escribiendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Estaba diciendo, estoy escribiendo esta carta a los que tenemos el mismo entendimiento de la fe en Cristo Jesús. Estaba escribiendo para todos, para los que antes llamaba inmundos, para gentiles y para todos. Entonces, ahí nos vamos al versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Miren, amados, ya nos han sido dado todas las cosas mediante el conocimiento. Nos ha sido dado todo. Pero para que se active todo, necesitamos conocer. Necesitamos conocer a Cristo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sigamos, vamos a correr un poquito para... Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Aquí quiero enmarcar un poquito esta palabra,
vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué implica la diligencia? Es tan importante, la diligencia tiene que ver, amados, con la importancia que le damos a las cosas que hacemos para Dios. Con ese servicio, esa entrega de servicio al Señor y no un trabajo por obligación. Entonces, la diligencia es muy, muy importante. Ser diligentes. ¿En qué vamos a ser diligentes? Añadid a vuestra fe, comienza con la fe, virtud. La virtud no es algo que se recibe, es algo que se activa por la diligencia de nuestros corazones. Y es como una cascada, comienza a caer todo lo demás. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de Cristo. Al conocimiento, cuando conocemos a Cristo, es imposible que no tengamos dominio propio. Es imposible una persona que conoce a Cristo que no tenga dominio propio. Todo comienza a caer, todo comienza a activarse. Al dominio propio, paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu que se va a activar por el conocimiento de Cristo Jesús el Señor. A la paciencia, piedad, una vida piadosa, una vida rendida, una vida entregada, una vida enmarcada en la verdad. A la piedad, afecto fraternal, esa unidad, amados, como cuerpo de Cristo, como ese hijo corporativo que se ayuda, que ora uno por los otros. Y el afecto fraternal, amor. El amor ágape, el amor de Dios, el amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, que nunca se da por vencido, que nunca pierde la fe. Esa fe que obra por el amor. Aquí el apóstol Pablo estaba escribiendo una de sus últimas cartas, su última carta prácticamente, entendiendo que iba a partir, porque el Señor le habló y le dijo, en breve el Señor me ha dicho que debo abandonar el cuerpo. Me tocó tanto, porque no dijo debo morir, porque los que están en Cristo no pueden ya más morir. Solamente abandonamos este cuerpo aquí en la tierra y pasamos a la dimensión eterna, a la dimensión del Espíritu. Y por eso les dijo, si hacen esas cosas, no caerán jamás. Conocer a Cristo es la empresa más importante de mi vida. Desde hace muchos años, desde que comencé, entendí que necesitaba conocerlo para permanecer. Sigamos. Aquí el apóstol Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No solamente es una vocación, no solamente es un llamado, tiene que ver con tu elección, con mi elección de permanecer cada día para el aprovechamiento de nuestra fe. ¿Cómo voy a permanecer cada día? De cualquier manera, como sea, pero estoy. Hay un aprovechamiento de nuestra fe, según cómo permanecemos en Él, con diligencia. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Importante, la verdad presente. Nosotros estamos en la verdad presente. La Biblia tiene una verdad pasada. El Antiguo Testamento hay una verdad pasada. Por ejemplo, Moisés levantó una serpiente en el desierto.
un asta con una serpiente, que todos los que le mordían la serpiente y estaban por morir, miraban a la serpiente, al asta con la serpiente, y eran sanados. Esa es una verdad pasada para ese tiempo. Era presente en ese tiempo, pero para nosotros es pasada. Jesús dijo, su antitipo de ese tipo está en Juan, y él dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para dar vida al mundo. Nosotros estamos en esa verdad presente. Nosotros estamos en Cristo, tenemos la vida de Cristo. No podemos vivir de cualquier manera, no podemos desperdiciar, no podemos vivir invirtiendo nuestro tiempo, nuestros días en cualquier cosa. Necesitamos prestar atención a lo que hemos oído para no desviarnos. Para que vosotros estéis confirmados en la verdad presente. La palabra en el griego presente es parousia, que significa la llegada de un gobernante o de un rey. La llegada de alguien importante. Esa verdad presente nos muestra la llegada de Cristo a la tierra para cambiar la condición de esclavitud de la raza humana. Y verdad es aletheia. Es un hecho irrefutable de una verdad en sí misma, porque la verdad es Cristo. No es un concepto, la verdad es Cristo. Es alguien que vino a quedarse para gobernar. No es alguien que habla algo porque es soberano, porque es el rey, sino es alguien que produce algo porque es el rey. En otras palabras, lo que quiero decir es que no solamente se queda en palabras, sino que hay una producción, hay una transformación de vida para todo aquel que cree, sencillamente. Entonces, para terminar, el Evangelio nos muestra 4 pasos importantes. El primero es entender. Y este entender no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, no es, hay un deseo, hay un querer. Pero ¿sabe qué dice el Salmo 32:8? Te haré entender. ¿Quién nos va a hacer entender? Si disponemos nuestro corazón, ¿quién nos va a hacer entender? Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él nos va a hacer entender, amados. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Esta palabra puede entenderla cualquiera. Entender es muy importante. Tito entendió algo que nosotros debemos entender. Él estaba hablando de un antes y un después. Él entendió lo que ahora ya no somos y lo que somos. Tito entendió y les estaba ministrando y decía que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, por favor diga, éramos. Ya no somos. Éramos, pero ya no somos. Esto es entender. Antes éramos cualquier cosa, lo que dice ahí, pero ya no somos. ¿Qué somos ahora? Antes éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando, siempre hay un pero en la gracia de Dios, pero Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Estas son buenas noticias, amados. Ha habido una renovación en nuestras vidas. No somos más los mismos, no somos iguales. No podemos tener una mentalidad de atraso porque no compagina con la nueva naturaleza que tenemos.
No somos iguales. El segundo punto es apropiarlo. Dice, mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, y la semilla simboliza la palabra en este pasaje. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Apropiar. Y el apóstol Juan dice, y nosotros tomamos de su plenitud, apropiamos de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Nos vamos al tercer punto. Nos vamos al próximo. El tercer punto es manifestarlo, manifestar al Hijo. Nosotros traíamos antes una imagen, la imagen del terrenal, pero ahora portamos y se debe manifestar la imagen del celestial. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es el del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, habla en tiempo pasado, hemos traído. Ahora, dice, traeremos también la imagen del celestial. Y dice traeremos porque esa es la decisión de cada uno. Traeremos la imagen del celestial. Y el tercer punto, mis amados, es anunciarlo, explicarlo, anunciar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la esencia de una reforma que tiene que ver con el ser y no el hacer. Acuérdese de esto. La esencia, la iglesia es la esencia de una reforma que tiene que ver con el ser y no el hacer. Debemos pasar de la mentalidad de Marta. Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. A la mentalidad de sentarnos a oír a Cristo. ¿Para qué? Porque si no oímos, ¿qué vamos a dar? Si no se revela en nosotros, no lo podemos explicar. Es tan importante anunciarlo, explicarlo, que el Espíritu Santo sacó a Felipe de un gran avivamiento y lo mandó al desierto y le dijo, júntate a ese carro. Estaba un funcionario de la reina de Candace y dice que él escuchó lo que estaba leyendo Isaías 53. Y cuando se juntó al carro le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, ¿cómo puedo entender si alguien no me lo explica? Anunciarlo, explicarlo, amados. Es una responsabilidad de la iglesia. Entonces, terminamos con este versículo. Lo que dijo el apóstol Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. El evangelio es poder de Dios, amados. Necesitamos amar la palabra, amar a Cristo. Él es el evangelio de las buenas noticias. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Anunciar, aclarar. En Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué privilegio, oiga, que usted tiene. Oiga, usted tiene el privilegio de anunciar, de dar a conocer la sabiduría que le ha sido entregada. La sabiduría eterna está en usted. Esa es la que vamos a dar a conocer a ¿quiénes? A los principados y potestades. ¿Y cómo es esto? Los principados y los potestades no pueden dañarte, no pueden hacer nada contra tu vida. ¿Sabe por qué? Porque ven la sabiduría con la que vives. Van a ver cómo vives. Como hijos obedientes, no nos conformamos a los deseos que teníamos antes. Fíjese nuestro Padre Dios.
nunca nos va a obligar, pero siempre va a insistir en nuestra madurez. Así que, amados, que este tiempo, que la palabra de Dios sea tan profunda en nuestro corazón para que podamos entenderla, para que podamos apropiarla, para que podamos manifestar y anunciar a Cristo.